valoración política también, más que un análisis del contenido de la norma, por no repetir, puesto que consideramos que la exposición que se ha hecho anteriormente por parte del portavoz del Partido Popular ha sido concreta y suficientemente clara. A partir de aquí, en primer lugar, quiero destacar o exponer dos ideas primeras. Una de ellas es que, a nuestro juicio, y tal y como se recoge en la exposición de motivos de esta proposición de ley, nunca ha habido un relato consensuado respecto de la Segunda República, la Guerra Civil y el franquismo. Y por otro lado, la conquista y la consolidación democrática de la democracia en España ha supuesto el logro más significativo para la sociedad española. Con estas dos ideas primeras, como digo, queremos destacar que con la Constitución de 1978 se pone fin a un enfrentamiento entre los españoles, se consagró la concordia entre los españoles y supuso un entendimiento resolviendo discrepancias de una forma democrática. De tal manera que los españoles hicieron un esfuerzo para cerrar heridas del pasado y mirar hacia el futuro. Y tras 45 años de la Constitución de 1978, la sociedad española está comprometida con la cultura de la paz y con una convicción profunda de que el respeto mutuo es el cimiento sobre el cual se constituyen nuestras interacciones y nuestro futuro colectivo. Y nuestra comunidad autónoma no ha sido ajena a esta forma de sentir. Y por ello ya en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León se recoge el respeto a la pluralidad y a la defensa de la convivencia. Sin embargo, a nuestro juicio, las nuevas generaciones que no vivieron ninguno de estos enfrentamientos han recibido una visión sesgada con la única finalidad de alimentar una división partidista de la sociedad. Y por ello, desde el respeto a la dignidad humana, a la promoción de la convivencia y a valoración del Estado constitucional, excluyendo la confrontación partidista, los poderes públicos debemos velar por mantener una visión objetiva de la historia, de los errores que se cometieron para no volver a cometerlos. De esta manera hemos llegado al registro de esta proposición de ley, un registro con el que Vox manifiesta su compromiso de cumplir con lo prometido y de demostrar su utilidad en los gobiernos en los que forma parte. Y para nosotros supone un texto que demuestra un paso más en el cumplimiento de ese acuerdo de gobierno, como bien ha remarcado el portavoz del Grupo Popular, que estaba recogido en ese acuerdo de gobierno de hace 2 años, firmado hace 2 años, y en el que hemos tenido ambos grupos parlamentarios la mayor de las voluntades en llegar a un consenso que queda reflejado en el texto que hoy hemos registrado. Un texto que, por otro lado, para nosotros, dentro de esa valoración que hacemos, tenemos que indicar que consideramos que es un texto bueno, que sustituye a un texto que estaba anteriormente vigente, que es ese decreto del 18, y es un texto sin ideologías, que no divide y que respeta a todas las víctimas políticas sin deferencia de las víctimas por sus victimarios. De tal manera que se da el mismo trato a todas las víctimas, y esto es algo que queremos remarcar. Se termina con una visión sesgada y sectaria de una parte de la historia, eliminando imposiciones ideológicas
que intentan fijar una versión oficial de la historia, algo que consideramos que es impropio o incompatible con un régimen democrático y que por otro lado es propio de regímenes totalitarios. De tal manera que con esta proposición de ley se pone en contraposición una forma de gobernar en defensa de la Constitución y de la unidad de España frente a los que gobiernan en contra de estos principios, ante un ataque como el que estamos viviendo hoy con la ley de amnistía, que enfrenta y divide a los españoles, pero que, como digo, en contraposición en aquellos territorios donde Vox gobierna y forma parte de los gobiernos, prima el sentido común, la cordura y la concordia real que otros llevan años destruyendo. Y por eso, de esta manera, volvemos a esa concordia que establecieron todos los españoles con el marco constitucional en 1978, promulgando la Constitución española. En cuanto a la referencia de víctimas del terrorismo, evidentemente dentro de las disposiciones finales que tiene esta proposición de ley, la primera de ellas, la disposición final primera, plantea una modificación de la Ley 4/2017 de reconocimiento y atención a víctimas del terrorismo, en el que se establece la posibilidad de que la Administración autonómica podrá crear un plan estratégico para la concordia democrática en relación con las víctimas del terrorismo. Esto lo que supone es una consideración específica a las víctimas del terrorismo que quiere sacarse, o que de hecho se pretende con ello vía esta disposición final que modifica la Ley 4/2017, como digo, de reconocimiento y atención a las víctimas del terrorismo, para que dentro de ese ámbito legal de esta ley tenga ese reconocimiento específico, pero que sea aprovechado en esta proposición de ley para llevarla a cabo. Nosotros lo que no hacemos es una valoración de la historia y en concreto de ningún periodo histórico, independientemente del periodo que esté recogido en esta proposición de ley, que es del año 1931 al 1978. Lo que sí vemos es que diferentes legislaciones tienen esa visión sesgada, porque mediante la ley, mediante la promulgación de leyes, se hace una interpretación de la historia. Nosotros consideramos que la historia debe quedar para valoración y estudio de los historiadores. Por eso, lo que hacemos con esta proposición de ley es un tratamiento objetivo y dar el mismo tratamiento a todas, absolutamente a todas las víctimas políticas, en este caso del periodo comprendido entre el 31 y el 78. Lo importante es el texto que se ha registrado hoy. Yo ya he manifestado al principio de mi intervención que este texto ha sido resultado del mayor de las voluntades que hemos mantenido las dos formaciones políticas en sacar adelante este texto. Evidentemente, dentro de una negociación o de un trabajo conjunto ha habido matices, seguro, por parte de unos y de otros. Pero lo importante, lo que queremos destacar, es el consenso que hemos alcanzado las dos formaciones políticas, cuyo resultado es el texto que hoy hemos registrado. Esa es la idea con la que queremos quedarnos. Nosotros aquí lo que estamos haciendo es recoger un periodo histórico del 31 al 78, como ya he dicho, en el que defendemos a todas las víctimas políticas de ese periodo. Y por otro lado, dentro de esa manifestación de nuestro presidente nacional, Santiago Abascal, evidentemente lo que se hace es una crítica directa al gobierno actual que tenemos, que desde luego es el peor gobierno de nuestra democracia, y no solo de nuestra democracia, que va en esa línea, sino del último periodo histórico más reciente de España. Tenemos un gobierno de izquierdas totalmente sectario, donde además se han tomado decisiones en forma de leyes, de reales decretos, etcétera,
en el que hemos visto cómo se han recortado derechos y libertades a todos los españoles, reconocido por el Tribunal Constitucional, que a instancia de Vox dio lugar a esas sentencias de inconstitucionalidad del estado de alarma. Hemos visto cómo el actual gobierno coartó y cortó el derecho que tiene la oposición al control del gobierno, cerrando el Congreso de los Diputados, también declarado inconstitucional, y estamos viendo cómo el actual gobierno está legislando, ya veremos, nosotros así lo hemos manifestado, de esa inconstitucionalidad de la ley de amnistía, con el único objetivo de obtener esos 7 votos para poder mantenerse en el poder, cuya consecuencia al final es una situación caótica para todos los españoles, donde hemos visto ahora mismo cómo se están rompiendo esas relaciones de gobierno entre los socios del Partido Socialista y el propio Partido Socialista, cuya última consecuencia, una de sus últimas consecuencias, es que no tengamos presupuestos generales del Estado para este ejercicio. Dentro de ese ámbito temporal que he referido, del 31 al 78, cuando hacemos referencia a esa protección o atención a todas las víctimas políticas de ese periodo comprendido, pues evidentemente lo que hay que tener en cuenta es que los periodos del 31 al 78 están interrelacionados historiográficamente y que por lo tanto consideramos que las víctimas políticas del 31 al 78 de ese periodo pues, deben tener la misma protección y toda la protección bajo ese objetivo que está reflejado en la exposición, en la propia exposición de motivos de esta proposición de ley, ¿no? de hacer un tratamiento igualitario de todas las víctimas y de no entrar a hacer una valoración histórica de ese periodo. Ya comenté anteriormente que nosotros esa valoración se la dejamos para el estudio de los historiadores. Esta proposición de ley cumple los principios que toda normativa que se pretende llevar a cabo y tramitar parlamentariamente se requiere, ¿no? Es el principio de necesidad, el principio de oportunidad, el principio de seguridad jurídica y de eficacia y eficiencia. Y por otro lado, esa valoración a día de hoy desconocemos si van a llevar a cabo también ese estudio, ¿no? o al menos ese anuncio respecto de la proposición de ley registrada hoy aquí en estas Cortes de Castilla y León. Pero sí quería añadir que esa denuncia pues al final proviene de un miembro de un gobierno, como he comentado anteriormente, al que el Tribunal Constitucional, a iniciativa de Vox, pues tiene 2 sentencias de inconstitucionalidad, más otra por los estados de alarma, más la sentencia de inconstitucionalidad por el cierre del Congreso de los Diputados, y que por lo tanto nos encontramos ante declaraciones de un miembro del gobierno más anticonstitucional que hemos tenido en nuestra democracia reciente. Por lo que su visión, más que de constitucional o no, pues al menos desde nuestro punto de vista, como poco, pues queda en entredicho. Sí, yo quisiera añadir también que desde el primer momento, una vez que quedó reflejado como uno de los ejes en el pacto de gobierno entre Partido Popular y Vox, inicialmente cuando nos pusimos a trabajar, uno de los primeros borradores salió de los grupos parlamentarios. Entonces, bueno, tenía también cierto sentido. Es verdad que en ocasiones, incluso a preguntas de ustedes, yo personalmente en alguna rueda de prensa he comentado que los equipos nuestros equipos en el gobierno pues estaban trabajando sobre este tema, tal, pero de alguna manera, aparte de ese esfuerzo en llegar a un consenso sobre el texto que finalmente se ha registrado, no ha sido un trabajo en el que los grupos parlamentarios hayamos estado al margen, independientemente, como digo,
de que esto desde el primer momento quedó reflejado en ese acuerdo de gobierno entre Partido Popular y Vox. Evidentemente los grupos parlamentarios sustentamos ese acuerdo de coalición de la Junta de Castilla y León y, como digo, desde el principio, desde los grupos parlamentarios también se ha trabajado en la redacción de este texto y finalmente pues, se ha decidido que se lleve a cabo mediante la presentación de proposición de ley en lugar de proyecto de ley. Nosotros evidentemente no consideramos que haya una contradicción, ¿no? Dice respecto de lo que ha manifestado, algo que ha manifestado mi compañero, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular. No. Lo que yo he respondido es que cogemos este ámbito temporal de 1931 a 1978 porque consideramos que están interrelacionados historiográficamente estos periodos. Y puesto que en estos periodos ha habido víctimas políticas, desde el 31 hasta el 78, es por lo que se ha decidido establecer este marco temporal en esta proposición de ley. Yo he dicho que son periodos, este ámbito temporal, que están interrelacionados historiográficamente, no históricamente. Están relacionados historiográficamente.